Bienvenidos, amados hermanos, a esta transmisión. Vamos a dar inicio. Pongámonos en las manos del Señor. Padre Santo, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesús. Señor, aquí está nuestro corazón, aquí está nuestra vida. Te damos las gracias porque has sido muy bueno con nosotros. Gracias, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros te alabamos, te exaltamos, te agradecemos todo lo que has hecho. Gracias, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Edifica el corazón de mis hermanitos. Háblales, Señor, pon tu palabra en ellos y quede guardada, Señor. Padre Santo, muchas gracias. Tu Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hoy vamos a ver Lucas 22, 54. El título de esta transmisión es Negación. Dice así la palabra de Dios. Lucas 22, 54. Lo prendieron, lo llevaron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro lo seguía de lejos. Encendieron fuego en medio del patio y se sentaron alrededor. También Pedro se sentó entre ellos. Pero una criada, al verlo sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndolo otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmó diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Amén. Como hemos visto anteriormente, hermanitos, el Señor Jesús ya había anticipado que esto acontecería. Hablaba de la negación de Pedro, que lo iba a negar 3 veces antes de que el gallo cantara. Y bueno, esto, hermanitos, no solamente se remonta a un hecho histórico para informarnos cómo fue la historia de la crucifixión del Señor Jesús. No, mis hermanitos, ya que la palabra de Dios es viva, es eficaz. Cada contenido tiene una enseñanza. Cada, hermanitos, verso, cada capítulo siempre tiene algo que dejarnos a nosotros como lección, porque esta palabra fue escrita, fue inspirada por Dios precisamente para nosotros. Ahora, hermanos amados, que se habla de la negación de este Pedro, como también ya se explicó, hermanitos, pareciera que la tentación no solamente equivale a un hecho o un solo acontecimiento, sino parece que es una etapa breve. Parece, hermanos amados, que uno entra a un tiempo breve y en el que hay un proceso. Y claro, hermanitos, un avance, y esto es progresivo. O sea, en el caso de esta negación, una fue peor que la anterior. O sea, en otras palabras, iba de mal en peor. Y bueno, si nosotros analizamos, verificamos, reflexionamos acerca de Pedro, podríamos hacer una comparación incluso con nosotros. Porque Pedro, hermanitos, no representa al discípulo falso, no representa a alguien que no sea veraz, o alguien, hermanitos, que sea un impío, no representa a un hipócrita, un falso hijo de Dios. No, mis hermanos amados, el que lo representa es Iscariote. Pero Pedro no. Pedro representa al sincero y fiel cristiano, seguidor del Señor Jesús y, claro, hijo de Dios. Entonces, hermanitos,
¿por qué el Señor nos muestra este proceso de Pedro? Para que nosotros mismos, hermanitos, nos analicemos, reflexionemos, incluso acerca de nuestra propia vida. Pedro no es entonces un falso hermano, no es un impío, no es un traidor, no es alguien que entrega al Señor Jesús como lo hizo Iscariote. No habla, hermanitos, de la hipocresía, la liviandad, la falsedad, la iniquidad que podría haber en cuanto a maldad de un corazón de cualquier cristiano cuando se llena de maldad. No, mis hermanitos, Pedro representa al fiel cristiano, al que ama al Señor con todo su corazón, al que es capaz de dar su vida por Él, y es tanto así que lo asevera, lo afirma. Es capaz de decir: Señor, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Es capaz de decir: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. Entonces, mis hermanitos, si esto sucedió con Pedro, y él sí negó al Señor progresivamente, hermanos amados, ¿qué se puede pensar y esperar de nosotros, y más en nuestra generación? No voy a hablar, hermanitos amados, de que no sea verdad lo que tenemos en cuanto a Dios. Sí, es verdad que le amamos, es verdad que le tenemos fe, es verdad que creemos en Él, es verdad que le adoramos y le reconocemos como Señor de nuestra vida. Sin embargo, aquí, como se ha mencionado en muchos temas y prédicas en esta iglesia local, se habla de la humanidad nuestra. Nosotros conocemos la palabra, somos salvos, conocemos a Dios. Sin embargo, todavía tenemos humanidad. Y un día, cuando el Señor haga sonar la trompeta y los muertos en Cristo resuciten primero, nosotros seremos arrebatados, seremos transformados a incorruptibles. Y hermanitos, ahora sí, no va a haber ni defectos, ni desvirtudes, ni imperfecciones. Seremos, dice la palabra, como ángeles, y seremos como el Señor también. O sea, Él con su cuerpo ya resucitado y ya glorificado. Ese cuerpo, hermanitos, es imposible que peque. Pero para eso, hermanitos, tenemos que vencer y perseverar hasta el fin. Pero por lo mientras, hermanitos, esto nos deja una enseñanza. Vamos a ver a continuación, para ampliar, dice en el versículo 60: y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. 62 dice: y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. En el libro de Juan, hermanitos, en el pasaje paralelo, viene añadiendo que el Señor Jesús lo vio cuando Pedro estaba haciendo esto, y Pedro también vio al Señor Jesús. Pero dice aquí: y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Mis hermanos amados, quisiera pedirle, invitarle en el nombre del Señor, que abra su corazoncito para entenderlo y no malinterpretar esta escritura. Con esta escritura no nos está dando el Señor licencia para pecar, como diciendo: bueno, cualquier hijo de Dios podría negar o pecar o fallar o desviarse. No es un permiso, hermanos, para pecar, de ninguna manera.
No es de que digamos, bueno, si Pedro falló, pues yo también. No, mis hermanos, es para mostrarle el camino para poder levantarse si una vez, sin querer, usted negó al Señor. Ahora, para esto, hermanitos, tengo que hacer un paréntesis y aclararle este tipo de falla, de pecado, de negación. En la Biblia, hermanos amados, en la ley, en el Antiguo Testamento, se habla acerca de pecados involuntarios, así como usted lo escucha, pecados involuntarios. Y este es el que analizamos que cometió Pedro, un pecado involuntario. Hermanos amados, cuando uno todavía no nacía de nuevo, no conocía al Señor Jesús, no le resplandecía la luz del Evangelio, todavía no era hijo de Dios, uno pecaba y pecaba demasiado. Como dice la Escritura en Efesios, estábamos muertos en delitos y pecados. Nuestra naturaleza era de pecar continuamente, pues no conocíamos ni a Dios, ni a su palabra, ni a su Hijo Jesucristo. Y bueno, sí estábamos muertos, como dice la palabra, en tantos pecados. Esos pecados, claro que eran maldad, claro que eran infracción de la ley, claro que desagradaban a Dios. Pero a diferencia de hoy, como usted ya es nueva criatura, se arrepintió de sus pecados, se bautizó en agua, luego fue bautizado por el Espíritu Santo. Hermanos amados, y el concepto que muchos no entienden todavía de su naturaleza actual, muchos llegaron a pensar jamás volverán a pecar. Y hermanitos, la intención es buena y es legítima. Cuando usted le dijo, Señor, nunca más volveré a hacer esto, yo me arrepiento de mi maldad, perdóname, Señor, jamás volveré a cometer este pecado. Eso usted lo decía cuando estaba arrepentido muy sinceramente. Y no mentía, hermanos amados. Usted estaba convencido, por haber conocido al Señor, que jamás le fallaría pecando como antes lo hacía. Bueno, claro que el Señor tomó en cuenta sus palabras, su arrepentimiento, sus lágrimas, y el Señor hizo fiesta en el cielo, porque dice la palabra que hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Y el Señor gozoso, hermanitos, lo tomó a usted. Y ahora usted es un hijo de Dios. Amén. Entonces, hermanitos, los pecados de antes eran de un modo. Ahora, hermanos, no es que haya permiso, no es que haya licencia de pecar, pero si una vez llegó a pecar, o tal vez varias veces, ya siendo hijo de Dios, ya no es como antes. Ahora tiene los síntomas de Pedro. Muy bien, cierro ese paréntesis, hermanitos, en cuanto a pecados involuntarios. ¿Qué es el pecado involuntario? El pecado involuntario es el que hizo Pedro al negar al Señor. ¿Por qué involuntario? Porque no quería hacerlo. Esa es la grande diferencia. Cuando uno no tenía a Cristo, sí quería hacerlo y se divertía haciéndolo, pecando y pecando. Pero ahora, hermanos amados, que usted conoce al Señor Jesús y conoce su palabra, claro que usted no quiere pecar. Por eso se llama pecado involuntario, conforme a la Escritura. Entonces, hermanitos, no quiere decir que el Señor nos da permiso de pecar en este otro tipo de modalidad o pecados involuntarios. No, mis hermanos amados, guarde su corazón. Sobre toda cosa que guarde, guarde su corazón, porque de él mana la vida
está escrito. Pero esta clase de pecados, hermanitos, ahora llamados involuntarios, son en los que se incurre por los hijos de Dios. O sea, ya no como antes, pero hay humanidad, hay carne, y todavía estamos en un proceso de santificación y perfeccionamiento. Y hermanitos, tal vez le toque sufrir, o ya lo pasó, o tal vez le está pasando, hermanos amados, acerca de cometer un pecado involuntario. Ya no van a ser voluntarios estos pecados, hermanitos. Ya no. Ahora, ya que se entiende que un pecado involuntario es el que uno no quiere hacer, dice la palabra, le repito el verso 62, Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Ese es el síntoma de cuando un verdadero hijo de Dios, hermanitos amados, sí es de Cristo, pero si peca involuntariamente, este es el síntoma de que en verdad es de Dios. Llora, hermanos, llora, le duele, llora amargamente. Ahora, si usted no fuera hijo de Dios, no llorara, no le dolería. Y hermanitos, pero por ser pecado involuntario, también se le conoce al mismo tiempo como pecado por debilidad, no por impiedad, no porque fuera usted falso, no porque usted fuera traicionero o hipócrita, no, mis hermanitos, no, ese es el pecado de Judas Iscariote, muy diferente. No, si usted ama al Señor y un día llega la debilidad, dice el Señor, velad y orad, para que no entréis en tentación. Por eso dice el Señor, ora, vela, para que el Señor te evite entrar en ese proceso de tentación. Bueno, entonces, hermanitos, si alguna vez usted le falló al Señor, o tal vez le ha fallado últimamente, yo sé que el enemigo le va a acusar y le va a condenar y le va a desanimar. Sus pensamientos, sus palabras de él son para apartarlo, separarlo a usted de su Padre Celestial. Le va a decir, ¿para qué buscas si tú eres falso? ¿Para qué vas al templo? No seas hipócrita. No te burles de Dios, ya no vayas, ya le fallaste, conociendo su palabra, ya caíste, ya le fallaste. ¿Para qué vas? ¿Para qué levantas tus manos? ¿Para qué vas al culto? ¿Para qué le cantas si tú sabes cómo eres? Y lo condena, lo quiere aplastar con acusaciones y argumentos. Y hermanitos, si usted le cree al enemigo, podría desalentarse y decir, sí es cierto, si estoy pecando, no quiero burlarme de Dios, así que ya no voy al culto. Y viene a ser peor todo, hermanitos, porque el enemigo quiere que usted sea parte del redil y de su pastor. ¿Y quién es el que gana? Es el enemigo, porque así lo puede devorar a usted si lo encuentra solo. Pero en Cristo somos más que vencedores. Ahora, mis hermanitos, tenemos que entrar a esta parte muy, muy delicada, pero esto es por amor a usted. Porque alguno que tal vez sí se siente muy acusado, condenado, ha leído, hermanitos amados, escrituras como la que vamos a ver ahorita. También dice en Pedro, por ejemplo, que mejor era no haberle o nunca haberle conocido. Y ahí está la acusación, le fallé y ya no me va a perdonar porque estoy jugando con él o jugando con el evangelio. Mis hermanitos amados, si es pecado involuntario, a usted le ha hecho llorar
ese pecado, esa falta hacia Dios, quiere decir que usted es un legítimo hijo de Dios. Si no fuera hijo de Dios, no le dolería. Y si es pecado, la verdad es que sí es pecado lo que se hizo. Pero usted también es un hijo de Dios, como Pedro lo es. Por eso le duele. Ahora, para ahondar más en este punto y usted vea que sí hay perdón, tenemos que ver la contraparte que también es escritural. Ahora lo tengo que llevar al libro de los Hebreos, capítulo 6, versículo 4. Y no vamos a leer todo lo demás anterior porque no nos daría tiempo, pero vamos a ver este tema, hermanitos, cuando en verdad ya no hay perdón, cuando ya no hay remedio y cuando sí todavía lo hay. Hermanitos, abra su corazón, porque tal vez alguno o alguna sí falló y piensa que ya no hay más perdón, pero vamos a ver cuándo se aplica esto. Hebreos 6:4 dice: es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Y el verso 6 dice: y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla. Muy bien, dice, hermanitos, que es imposible que tales sean renovados otra vez para arrepentimiento. Usted sabe que el arrepentimiento lo causa el Espíritu Santo. Entonces, hermanitos, aquí dice los que recayeron en el verso 6. Trata de estos, los que recayeron. ¿Será el que hacía un pecado y volvió a cometerlo? ¿Eso es recaer? Puede entenderse de esa manera. El que antes cometía pecados antes de conocer al Señor y luego los volvió a cometer, eso para muchos lo entienden que es recaer. Pero vamos a ver, hermanitos, le voy a leer solamente otra traducción, otra versión. Hay muchas más. Si usted tiene una aplicación en su celular de la Biblia con varias versiones, traducciones, podrá verificarlo. Le voy a leer, hermanitos, esta parte en traducción en lenguaje actual. Así se llama, traducción en lenguaje actual. Y le voy a leer todo este pasaje para que usted vea a qué equivale recaer. No equivale a hacer los pecados que antes hacía, sino más allá. Dice en el verso 4 en adelante: pero los que dejan de creer en Cristo ya no pueden volver a ser amigos de Dios, aunque alguna vez hayan creído que el mensaje de Dios es la verdad y con gusto lo hayan recibido como un regalo. Si dejan de creer en Cristo, lo que habrán hecho será volver al Calvario, a clavarlo en la cruz y burlarse de él ante todo el mundo. No importa que hayan recibido el Espíritu Santo junto con los demás, ni que hayan sabido lo bueno que es el mensaje de Dios, ni lo poderoso que Dios será en el nuevo mundo. Si dejan de creer en Cristo, ya no podrán volver a él. Muy bien, así lo menciona en esta traducción en lenguaje actual. 3 veces menciona los que dejan de creer en Cristo. Una versión, hermanitos, más aclarada a nuestro idioma, entendible también. Y hermanos amados,
dice los que dejan de creer en Cristo. Entonces, los que recayeron, conforme a Hebreos 6:6, dice, y recayeron, hermanitos, equivale, y no solamente esta versión, traducción en lenguaje actual lo dice, hay más que mencionan esas mismas palabras, que recaer es dejar de creer en Cristo. Mis hermanos amados, esto es para aquella que han llorado amargamente como Pedro por haberle fallado al Señor. ¿Qué es esto? Que tal vez, hermanitos, en su humanidad, pecado por debilidad, se llegó a cometer y usted está triste con Dios. Hay remedio, hermanitos, y hay perdón. Usted no llegó a este nivel en el cual dice que ya no puede ser renovado para arrepentimiento. No llegó a ese nivel. Sí pecó. No se está diciendo de ninguna manera que lo que hizo no sea pecado o no sea grave. No, lo que se dice es que sí tiene perdón todavía. Lo que no tiene perdón, hermanos amados, conforme a Hebreos capítulo 6:4 en adelante, es recaer, es dejar de creer en Cristo. Eso, hermanitos, ya no tiene perdón. Y hasta dice, es imposible que sea renovado para arrepentimiento. Ya no más. Ya no, hermanitos, va a haber perdón o reconciliación, o va a volver a sentir arrepentimiento. Ya no. Esa obra del Espíritu Santo ya no se va a efectuar en uno. ¿Cuándo? Cuando dejó de creer en Cristo. Eso es recaer. Mis hermanitos, tal vez el pecado que usted cometió, según su modalidad, todavía entra en los pecados por debilidad. Modalidad me refiero, hermanitos, porque hay diferentes direcciones. O, hermanos amados, tipos de transgresiones. Por ejemplo, cuando dijo el hijo pródigo, cuando pidió perdón al padre, a su padre, decía, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, hay pecados contra Dios, hay pecados contra el prójimo, hay pecados contra el Espíritu Santo. Por ejemplo, atentar contra el templo del Espíritu Santo, o sea, el cuerpo, es un pecado contra el Espíritu Santo. Pecados contra la iglesia, pecados contra el esposo, pecados contra la esposa, pecados contra los padres, contra los hijos, contra la iglesia, pecados contra la autoridad, pecados contra Dios. Bueno, todos son pecados, pero dirigidos en diferentes direcciones o personas. Hermanos amados, sí son pecado y son por debilidad. Debió de someterse a la palabra, debió de velar y orar, debió de fortalecerse en el Señor, pero no lo hizo. Fue sorpresivo tal vez, dijo una mentira tal vez, hermanitos, codició con la vista, tal vez pensó mal en su corazón, tal vez dijo una palabra que no tenía que decir, tal vez levantó la mano o extendió la mano para tomar algo que no le pertenece. Y todo fue por debilidad. Pero sí es pecado. Y sin embargo, se alcanza perdón todavía. Pero recaer, conforme a este contexto y también a las otras versiones, es, hermanitos, dejar de creer en Cristo. Usted no ha hecho eso. Usted sigue creyendo en el Señor Jesús. Usted sigue sabiendo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre. Usted no ha negado la sangre de Cristo, ni al Espíritu Santo, ni al Señor Jesús. Entonces, hay perdón. Si alguien se preguntaba si tenía perdón todavía, siendo que usted sigue creyendo en el Señor Jesús, sí hay perdón, hermanitos. El enemigo no quiere que usted sepa esto, ni entienda esto, porque a él le conviene que usted se aparte de Dios, tal vez, hermanitos, triste, decepcionado de sí mismo, condenado a sí mismo, y el enemigo se lo quiere devorar. Pero, hermanos amados, el Señor le ama y por eso hay perdón. Son pocos los casos, hermanitos, y esto se llama apostasía. Son pocos los casos porque dice en Timoteo, en los postreros tiempos, algunos, no dice muchos, dice algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Algunos apostatarán. ¿Qué quiere decir? Dejarán de creer. Usted no ha dejado de creer. Dejarán la sana doctrina y escucharán doctrinas de demonios. Usted no ha dejado la sana doctrina. Dios nos ha librado de ese error, nos ha librado de desviarnos doctrinalmente. Es por su gracia y por su misericordia. Usted, hermanitos, sigue creyendo en el Señor Jesús. Entonces, esto de ser, hermanitos amados, un apóstata es separarse de la fe, y usted no se ha apartado de la fe. Tal vez sí ha pecado, pero no se ha apartado de la fe del Señor Jesús. Entonces hay remedio. Por eso ahora, hermanitos, lo tengo que llevar a Primera de Juan, que es de los últimos libros de su Biblia. Y dice, hermanos amados, versículo 8, Primera de Juan 1:8. Así está escrito. Y va en este contexto mismo, en esta misma dirección de que sí hay perdón. Solamente el que deja de creer en Cristo ya no. Pero usted sí sigue creyendo. Y dice así, Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esto, hermanitos, bueno, podemos entenderlo porque tenemos humanidad, tenemos carne, pero un día seremos transformados a incorruptibles. 9. Si confesamos nuestros pecados, así como el pecado de Pedro, hermanos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Salvador y Él nos puede perdonar. ¿Por qué? Porque seguimos creyendo en Él y a Él le confesamos nuestros pecados. 10. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos el mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bueno, esto es, hermanitos, para que nadie se sienta indefectible, hermanos amados, sino que estemos conscientes que todavía tenemos humanidad, pero tenemos que someternos a Dios. Ahora, capítulo 2, verso 1, enseguida. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hay un abogado. Si usted ha pecado, tal vez, hermanitos, como Pedro, negándolo. Y, hermanitos amados, no estamos a favor del pecado de ninguna manera. Pero si esto se muestra en el caso de Pedro, que fue como una breve etapa, fue una negación, luego la otra y luego la otra, es posible que no se haya cometido el pecado una sola vez, sino varias veces en cualquiera de los hijos de Dios. Posiblemente el Hijo de Dios
la hija de Dios pecaron, no una vez. Y hermanitos, tal vez se empeoró la situación. Fue una y otra y más grave todavía. Esto no quiere decir que sea ligero lo que se hizo. No. Lo que quiere decir es que hay abogado. Que el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos. También dice el 7. Le leo 1 de Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sí es pecado lo que se hace, aunque es involuntario, aunque se llora, sí hay gravedad, efectos, consecuencia, y sí es pecado. Pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así que, hermanos amados, que no lo condene el diablo, que no lo condene el enemigo en que ya no hay remedio. Sí hay remedio, porque tenemos abogado para con el Padre. Es Jesucristo el justo, nuestro Salvador, nuestro abogado. Así que, hermanitos, sí, ya no es el pecado como antes, que antes era voluntario, ahora es involuntario o por debilidad, pero hay perdón. Lo único que no tiene perdón es que deje de creer en Cristo Jesús. Eso es recaer. Tal vez, hermanitos, algunos ya pasaron por este proceso de llanto, tristeza, porque dice la palabra en Lucas que Pedro lloró amargamente. Y, hermanitos, tal vez alguien se ha sentido lejos de Dios y ha llorado amargamente. Y conforme al caso de Pedro, no fue una sola vez que él abrió su boca y negó al Señor. Fueron 3 veces. Y, hermanos amados, cada vez empeoró más. Pero él lloró amargamente. Si este fuera su caso, mi hermano, mi hermana, hay perdón. Sí lloró amargamente, pero deje que el Señor le limpie sus pecados. Confiéselo al Señor y Él perdona, porque usted sabe muy bien que Pedro fue perdonado y él 3 veces el Señor Jesús le hizo decir que le amaba. Pedro, ¿me amas? Una vez, Pedro, ¿me amas? Y la tercera vez, Pedro, ¿me amas? 3 veces, porque Pedro negó 3 veces. Y ahora 3 veces decía, te amo. Y la última vez dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y es lo mismo que usted. Usted sí ama al Señor. No es como el diablo dice que es un hipócrita, que se está burlando de Dios. No, usted sí ama a Dios. Tiene humanidad y carne todavía. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Él es nuestro abogado, Él va a defendernos. Claro que sí. Pero, hermanitos, si usted dejara de creer en el Señor Jesús, ¿quién va a abogar por usted? ¿Quién va a hacer la propiciación por sus pecados? ¿O quién, hermanitos, le va a perdonar si dejara a Cristo o dejara de creer en Cristo Jesús? Pero usted sigue creyendo, y son pocos los que apostatan dejando de creer en el Señor Jesús. Ese no es el caso de usted. Amén. Oramos. Si tiene que pedirle perdón a Dios, hágalo en este momento. Padre Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús, mi hermano, mi hermana están en tus manos. Perdona, Señor, todo pecado que se te esté confesando ahora. Perdona, Señor. Mi hermano ha llorado, mi hermana ha llorado pensando que no hay remedio tal vez. Pero hay abogado, hay perdón.
y la sangre de Cristo limpia de todo pecado. Así es que, Señor, mi hermanito, mi hermanita, sean lavados con tu sangre preciosa y estén a cuentas, porque ellos siguen creyendo. Ellos no han recaído de la fe ni han apostatado de la fe, siguen creyendo en ti con todo su corazón. Muchas gracias, Señor, por sus vidas. Sean limpios, sean lavados con la sangre del Cordero, en el nombre que es sobre todo nombre. Estén a cuentas, mis hermanos, contigo. Amén. El Señor les bendiga grandemente en este día, hermanitos. Amén.